Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar un miércoles más aquí con cada uno de ustedes. Queremos pedir primeramente una disculpa por el miércoles pasado que tuvimos que repetir el último programa, que no alcancé realmente por causa de tiempo y otras cosas no alcanzamos a transmitir. Pero ya estamos aquí de vuelta nuevamente en este programa Recuperando la Doctrina. Hablando de un tema, el tema del semestre es preparándonos para su venida. Pero antes de proseguir, vamos a hacer una pequeña oración y pedirle que el Señor bendiga mis labios, como también bendiga tu corazón, el poder captar, entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas como gente cristiana principalmente, y tú que no conoces a Cristo, poderte acercar, ya que Cristo está a las puertas y Él viene pronto. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias por tu maravilloso amor, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, nos concedes este medio, Señor mío, de poder transmitir, de poder hablar, Señor Santo, a todos aquellos, Señor, que pueda llegar a este programa y decirles, Señor mío, de que tú vienes pronto. Prepáranos, Señor mío, todos los días de nuestra vida para que podamos llegar a ser dignos, dice tu palabra, de escapar de este mundo. Señor, yo te doy gracias y te pido de que nos bendigas en el día de hoy. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. ¿Qué hemos estado viendo ya hace algunos miércoles? Estamos viendo de prepararnos para su venida. ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos de la palabra profética más segura, que es la que está escrita en la Biblia. Y solamente para poderles recordar, entonces yo quiero llevarlos a Isaías capítulo 58, versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas el día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, seguimos al versículo 14, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Bueno, amén. De estos dos versículos vamos a sacar toda una enseñanza, y ya estamos sacando una enseñanza para todo este semestre. Esta fue la palabra profética, es una palabra profética porque dice que nos hará cabalgar sobre las alturas. Ahí nos habla del rapto de la iglesia, de llevarnos con Él. Pero antes de llevarnos con Él, dice que tenemos que deleitarnos en el Señor. ¿Cómo nos deleitamos en el Señor? Dice que tenemos que respetar el día de reposo, que es el día santo, y que ese día el Señor le llama la delicia del Señor. Entonces me acuerdo de que cuando Cristo se bautizó, hermanos, se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo mi delicia. Amén. Entonces, el reposo es llegar al reposo del Señor, es llegar a su delicia, es llegar que el Señor te vea como algo deleitoso, como alguien digno de escapar de este mundo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, todo esto nos habla realmente de lo que es el tema en todo este semestre, que es preparándonos para su venida. Hace 2 miércoles atrás le decía que esta no es una postar esta foto, sino es una foto que sacó mi hijo Samuel de un mirador aquí en Estocolmo, Suecia. Y si usted se da cuenta, toda la ciudad está iluminada. Ahora, de lo contrario, si no estuviera iluminado, sería una penumbra, sería una oscuridad total. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como cristianos alumbremos en medio de un mundo de oscuridad, en medio de tinieblas, la luz que
el Señor nos ha dado en nuestro corazón tiene que alumbrar. Ahora, las tinieblas en sí se hacen más poderosas, se hacen más cultas, las tinieblas se hacen más sabias, hermano, para que tú poco a poco entres a una tiniebla. Y es por eso que son estos programas, para darnos la luz necesaria y poder, si hay cosas que tenemos que rectificar en nuestro camino, poderlo hacer. Amén. Ahora, ya el miércoles pasado ya hemos estado hablando de la primera parte de esa palabra profética que habla del día de reposo. Y hablamos del día de reposo en el Antiguo Testamento y quedamos realmente hablando del reposo en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a seguir, pero solamente quiero recordarle los 2 o 3 últimos textos bíblicos que vimos la vez pasada para que podamos retomar el hilo de lo que estábamos viendo. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 8, 9, dice, donde vuestros padres, hablando del pueblo de Israel, me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, el pueblo de Israel en el desierto 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Mire, aquí hay algo importante porque esa generación dice que quedó tirada en el desierto y la que entró a la tierra prometida fue una nueva generación. Una generación que salió de Egipto, hermano, no pudo entrar porque siempre, y esta era la causa, ellos siempre se desviaban en su corazón. Y aquí es algo importante porque de la misma manera que ellos se desviaron en su corazón, nosotros como cristianos también podemos tener esa tendencia de seguir siendo cristianos, pero aún así estar desviados del Señor en nuestro corazón. Y es aquí cuando nosotros es de suma importancia que podamos corregir nuestros caminos. Y dice, y no han conocido mis caminos. O sea, no han conocido es el día de reposo. Ahora, este es el versículo 8 y 9. Pero miren lo que dice después. Dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿por qué no entraron en el reposo? El reposo del pueblo de Israel era entrar a la tierra prometida. Ese era el reposo que el Señor les iba a dar. Ahora, ¿por qué esa generación no pudo entrar al reposo del Señor? Porque lo tentaron, porque se desviaron todo el tiempo en su corazón. ¿Cuál es nuestro reposo? Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Qué significaría para nosotros los cristianos entrar en el reposo del Señor? Entonces, quedamos la vez pasada, si usted ve todo lo que pudimos hablar hace los miércoles que ya han pasado, hablamos de que para el pueblo de Israel el reposo era un descanso, era su santificación, era el día de convocación, era el día de que ellos tenían que humillar las almas, era el día donde ellos tenían que dar las ofrendas, era el pacto eterno entre Dios y los hombres, era la bendición de la provisión, porque en el día de reposo Dios le proveía. Era el día donde el Señor les defendía de los enemigos, o sea, el día de reposo de algo que ellos tenían que guardar empezó a ser como lo más grande y lo más importante. Entonces todo se dividía según el día de reposo. Desde el día de reposo contarás tantos días y esto es lo que harás desde el día de reposo. Y así si usted lee todo Levítico, principalmente usted va a ver cómo el día de reposo empezó para el pueblo de Israel ser uno de los acontecimientos más importantes. Amén. Y ya en los miércoles pasados le di varios ejemplos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra reposo, y es aquí donde quedamos el miércoles pasado, es la palabra catapausis. Y catapausis quiere decir reposar, pero principalmente quiere decir morar. Qué lindo, hermano. Entonces me acuerdo que el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy entonces a preparar morada, voy a preparar reposo, voy a preparar descanso para ustedes.
Amén. Y eso es literal, hermano, porque realmente nosotros, el descanso del cristiano total es poder llegar a la Nueva Jerusalén. Ahí está la ciudad del Señor, la Nueva Jerusalén, que incluso dice de que no hay sol que la alumbre, sino que la misma presencia del Señor alumbra la ciudad, hermano. O sea, si uno empieza a leer todo lo que contiene esta ciudad en el Apocalipsis, es justamente eso lo que Dios preparó ahora para los cristianos. Ahora, nosotros tenemos que entender que eso es literal, pero lo literal se expresa solamente cuando el reposo ya es en nosotros en lo espiritual. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos de que la venida de Cristo, hermano, porque dice en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, y luego nosotros, los que tengamos vida espiritual, porque la palabra es sao, o sea, tengamos vida del Señor, vida espiritual, seremos transformados y llevados juntamente con Él. Entonces, cuando el Señor transforma tu cuerpo, cuando el Señor ya tú tienes una vida espiritual, espiritualmente ya está dentro de ti. No es que el Señor venga y que en ese momento el Señor te transforme por completo. Por supuesto que Él la obra la va a perfeccionar en ese momento. Pero algo ya tiene que haber sucedido en tu corazón. Ya tiene que haber una transformación y que lo que se expresa en ese momento es solamente, hermano, la transformación de ese momento que es literal, es solamente una expresión de lo que ha sucedido ya en ti espiritualmente. Y es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a comprender que el reposo literal depende del reposo espiritual que tú experimentes hoy delante del Señor. Espero que me esté entendiendo la idea. Es por eso que es tan importante y el Señor le da tanta coherencia y tanta importancia, hermano, a que tengamos permanencia, a que tengamos obediencia, a que tengamos todo lo necesario para entrar al reposo, que es lo literal, porque ya en lo espiritual ya tiene que estar eso dentro de cada uno de nosotros. Entonces, morada es la palabra, catapausis, morada. O sea que la morada que el Señor nos prepara ahí en la Nueva Jerusalén, esa morada ya tiene que estar en tu vida. El descanso del Señor, el reposo del Señor, ya tiene que ser una experiencia en tu vida personal. Ya tiene que ser una experiencia dentro de ti espiritualmente para que más tarde se pueda crear en lo literal. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice así: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, hablando del pueblo. O sea que el pueblo del Señor tuvo un gran peligro o tuvo un gran enemigo. Y el enemigo número uno, el por qué no pudieron entrar, se llama incredulidad. Incredulidad, no creerle a Dios. Fíjese de que el pueblo sí creía en Jehová. Ellos creían en lo que Moisés les decía, etcétera. Pero muchas veces dudaron en el corazón. Y no es que no creían, pero que no podían creerle a la palabra que el Señor les decía. Yo pienso de que esas experiencias, hermano, a nosotros nos tienen que servir como ejemplo para poder entender de que no basta solamente que tú vayas a una iglesia porque eres un creyente, sino lo que el Señor quiere de que suceda en ti, de que tú no solamente creas, sino que le creas lo que Él dice. Que cuando el Señor dice algo en su palabra, eso es. Que cuando el Señor nos dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces, hermano, en este momento, por ejemplo, que estoy delante de ustedes, somos 2 personas solamente, el pastor y el que está detrás de la cámara. Amén. Pero donde 2 o 3 estamos congregados aquí, ahí está el Señor en medio de acá. Ahí está el Señor en medio de ti también. Entonces, nosotros, eso es creerle al Señor.
Entonces no estamos haciendo, no estamos hablando por hablar y no estamos haciendo un programa por hacer algo. No, hermano, estamos para ser preparados para su venida. De eso se trata, preparándonos para su venida. Entonces lo primero que usted quiero que vea aquí, que la incredulidad es uno de los peores enemigos de nuestra fe. Fue realmente lo que causó el por qué ellos quedaron botados, esa generación quedó botada en el desierto, porque no pudieron pasar la prueba, porque desierto es sinónimo de prueba, 40 es número de prueba. Quedaron botados en la prueba que el Señor les puso por no creerle a Dios, siendo que fueron salvados por Dios, sacados por Dios de Egipto, vieron los milagros, vieron todo, aún así decía la Biblia que ellos se deslizaron en su corazón. Entonces, cuando uno ve aquí el versículo 19 y lo quiero llevar a Hebreos capítulo 3 y versículo 10, dice así: por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Ok. Quiero que entienda aquí varias cosas, hermano. Aquí dice, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Y qué es lo que significa esto? De que hubo incredulidad, no le creían al Señor. Entonces, el resultado, hermano, de esta incredulidad es sencillamente un resultado porque primeramente se desviaron en su corazón y lo otro, no se puede conocer los caminos del Señor cuando tú te desvías en el corazón. Es una cadena, mire, se lo quiero explicar. ¿Cómo funciona esto? La cadena es así. Primeramente, si tú no te esfuerzas para conocer los caminos del Señor, entonces poco a poco tu corazón se desvía de lo que es verdadero delante del Señor. Si tu corazón se desvía de lo verdadero delante del Señor, se va creando en ti algo que se le llama incredulidad. Sigues creyendo en Dios, pero no por eso le crees a la palabra de Dios. Amén. O no por eso le crees a los milagros del Señor, o no por eso lo sigues como lo tienes que seguir. Porque el no seguir al Señor como nos estipula la palabra es no creerle al Señor también. Entonces, vea cómo es esta cadena. Entonces, dice así, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea que conocer los caminos del Señor son importantísimos. Es por eso que la palabra llega a decir en Proverbios que al camino del hombre muchas veces le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. Entonces, para nosotros puede haber varios caminos, pero para el Señor es solamente un camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una cadena también. Camino, verdad y vida. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. O sea, para poder entrar al lugar santísimo, tú tienes que experimentar la vida. Para poder experimentar la vida, tú tienes que conocer sus caminos. Camino, atrio. Y ahí tú tienes en ese caminar, y eso es lo que pasó, ellos caminaron en el desierto, porque muchas veces el Señor te va a probar. Y ese caminar, el Señor te va a probar cómo funciona tu fe. Si tu fe es auténtica o tu fe es solamente una ficción. Entonces, si es auténtica, vas a caminar y vas a entrar al lugar santo. Y del lugar santo vas a entrar al lugar santísimo, que es el reposo del Señor. Amén. Deje tomar un poquito de agua. Aleluya. Entonces él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero tienes que conocer el camino. Después entra al lugar santo para conocer la verdad. ¿Por qué se conoce la verdad en el lugar santo? Mire, se lo quiero explicar. En el lugar santo, por ejemplo, habían varias cosas. Estaba el pan, el incienso, el candelabro de oro con los 7 brazos que representan los 7 espíritus de Dios. El candelabro tenía 66 símbolos que representan los 66 libros de la Biblia. El candelabro representa los 7 espíritus de Dios,
representa la doctrina, representa la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde tú puedes conocer la verdad del Señor? En la palabra. Pero no solamente en un conocimiento, sino la palabra tiene que ser revelada. No solamente son un logos, sino que esta tiene que tener un rema, una revelación para tu vida, y esa es la final, la que cambia tu vida. Amén. Y después que empiezas a enterarte de la verdad, entonces dice que ya esa cortina dividida por Jesús ya no está y tú puedes entrar al lugar santísimo, ¿no? Entonces, camino, verdad y vida. Cuando entras al lugar santísimo ya empiezas a experimentar esa vida dentro tuyo y que Pablo llegó a decir en un momento, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Entonces, aquí es lo mismo. Siempre se desvían en su corazón y no han conocido mi camino. O sea, ¿sabe qué quiere decir eso? Que ni siquiera pudieron permanecer en el atrio. Por no permanecer ahí, quedaron tirados y no pudieron entrar a conocer la verdad, ni mucho menos pudieron entrar al reposo que para ellos era la tierra prometida y para nosotros es la Nueva Jerusalén. Amén. Ahora, cuando ya tú entiendes esto, yo quiero seguir aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 1. En la Nueva Versión al Día, para que lo entendamos mejor, dice así. Aunque la promesa de Dios de entrar en su reposo se mantiene en pie, debemos tener mucho cuidado, no sea que algunos de nosotros no puedan entrar en ese reposo. Wow, entonces aquí ya no está hablando del pueblo de Israel, ya está hablando de nosotros. Amén. Deje tomar un poquito de agua. Entonces esto a mí me da que pensar, hermano, me da que pensar, porque aquí nos advierte la palabra de que debemos tener, como dice, mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. No sea que algunos de nosotros no entremos en el reposo del Señor. Ahora, dígame usted, el reposo del Señor es de que cuando Él venga, nosotros podamos ser transformados y llevados con Él. Ese es el reposo. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mira, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, mantén la doctrina, mantente bien en la doctrina, no le hagas caso a aquellos que hablan en contra de tu juventud, etcétera. Y le da muchos consejos a Timoteo para que se mantuviera, porque era en ese tiempo, como en el día de hoy, hermano, muchos de nosotros pueden cabalgar y podemos ser cristianos y aún así no estar y no poder entrar en el descanso, en ese reposo del Señor. Entonces, el reposo dice que se mantiene en pie. O sea que hay un reposo para el pueblo cristiano y ese está en pie todavía, porque Cristo todavía no viene, pero viene pronto. Entonces, si se mantiene en pie, viene la advertencia donde dice, pero tenga cuidado. Entonces, ¿cuál es el cuidado? ¿Cómo caminamos? ¿En qué tenemos que tener cuidado? En el primer enemigo que tuvo el pueblo de Israel, que fue la incredulidad. Incredulidad. ¿Y en qué más tenemos que tener cuidado? Lo que le dije recién. Dice que ellos no conocieron sus caminos. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, atrio. La verdad, lugar santo. La vida, lugar santísimo. Entonces, nosotros tenemos que empezar con lo primero. Si tú no entiendes el caminar en el Señor, entonces difícilmente conocerás el reposo. Tenemos que caminar en Cristo, tenemos que caminar en su palabra, tenemos que permanecer en lo que Él dijo, porque de esa manera entraremos al reposo. Y ese es el cuidado que nosotros como cristianos tenemos que tener. Si tú eres de las personas que quiere prepararse para su venida, ten cuidado cómo caminas. Ten cuidado a quién escuchas. Ten cuidado qué es lo que reposa en tu corazón. Ten cuidado con ese espíritu de necedad, de incredulidad. Mire, la incredulidad se puede decir que es el primer enemigo, pero la incredulidad se crea por no caminar, por no hacerle caso a los caminos que el Señor nos dijo que teníamos que caminar.
su camino. Por supuesto que el camino del Señor es uno, pero eso tiene varias ramificaciones. Por ejemplo, ser obediente a su palabra, la oración, permanecer, congregarse, etcétera. Ese es el camino del Señor. Eso es lo que nos estipuló aquí en la palabra. Entonces, si no conocemos, si no le ponemos atención a la palabra del Señor, a su camino que nos dijo que teníamos que caminar, a su palabra que nos dijo que teníamos que obedecer, entonces puede hacer que algunos de nosotros no entremos entonces en el reposo. No lo digo yo, lo dice aquí Hebreos capítulo 4, versículo 1, se lo leo de nuevo. Aunque la promesa de Dios, que entrar en su reposo, se mantiene en pie, o se está en pie, hermano, para cada uno de nosotros, dice, debemos tener mucho cuidado. ¿Qué tienen que tener? Mucho cuidado. No sé que algunos de nosotros no pueden entrar en ese reposo. Ahora lo llevo, este es el 4.1, lo voy a llevar al 4.2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Y miren lo que dice. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, o sea, al pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¡Wow, hermano! Este versículo es clave. Es clave. Aquí nos está abriendo el panorama el por qué no se les aprovechó la palabra. Porque ellos tenían palabra también, tenían los mandamientos, siempre el Señor hablaba con ellos a través de Moisés, a través de los sacerdotes. Había toda una liturgia sacerdotal, hermano, donde las cosas que ellos tenían que hacer, no habían solamente mandamientos, habían preceptos, una cantidad enorme de preceptos, cosas que ellos tenían que cumplir y que daba la idea de cómo tenían que ellos seguir al Señor. Pero no les aprovechó la palabra. Hoy día yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú aprovechas la palabra del Señor o la dejas caer al piso? Pienso, queridos hermanos, realmente, de que muchas veces cometemos el grave error de escuchar la palabra, pero no oírla. El Señor dijo, el gran mandamiento, uno de los mandamientos más importantes, oye Israel, tu Dios uno es. Oye, oye. ¿Por qué? Porque dice que ellos eran tardos para oír. Ellos escuchaban, pero no oían. Escuchaban con sus oídos, pero no oían con su corazón. Entonces, en la palabra que ellos escuchaban no les aprovechaba, porque no escuchaban, no oían con esa fe que es necesario oírla. ¿Y cuál es la fe? Creer, no solamente en Dios, sino creerle a su palabra. Creerle a su palabra. Si Él dijo que Él vendría, Él vendrá, queridos hermanos. Si Él dijo que estaría contigo todos los días, que Él está contigo todos los días. Si Él dijo que iba a hacer milagro, es que Él hace milagro. Si Él dijo que te iba a sanar, es que Él te va a sanar. Creerle a la palabra, creerle a la palabra. Pero tú no puedes solamente creerle de tu casa. Tú tienes que congregarte y no importando de a dónde tú me estés escuchando. Congrégate. Congrégate en una iglesia realmente donde puedas fortalecer tu fe para que el espíritu de incredulidad, porque es un espíritu, el espíritu de incredulidad no venga a tu corazón y puedas sacar, eso te saque a ti de lo que es el reposo del Señor. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Reposo para ellos, reposo para nosotros. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no les fue acompañada con fe. La gente que oyó la palabra del Señor no tuvieron fe en esa palabra. Y cada vez, como no la oyeron con fe, se desvían realmente de los estatutos del Señor. Por eso que ellos en su corazón dice que se desviaban. A lo mejor, miren las cosas que pasaban. Por ejemplo, cuando hubo el reino de Babilonia,
el pueblo de Israel se enredó con diferentes tipos de tradiciones y diferentes religiosidades que venía de Babilonia. ¿Y qué pasó después? De que ellos empezaron a mezclar la palabra pura del Señor, que era la Torá, con otros tipos de escritos que venían de Babilonia. Entonces, cuando nosotros y el pueblo de Israel y el Señor van nuevamente y viene a la tierra, habían religiosos, unos creían, por ejemplo, en la resurrección, que eran los fariseos, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces había una mezcla religiosa total, hermano, una confusión religiosa, porque no se mantuvieron puros en lo que era la palabra del Señor. Eso mismo muchas veces sucede con nosotros los cristianos. No nos aprovecha la palabra porque no las oímos con la fe que se necesita. Si no la oímos de esa manera, difícilmente entraremos en el reposo del Señor. ¿Y por qué todo este estudio se trata de prepararnos para su venida? Porque cuando tú eres parte de la novia, hermano, estamos hablando de la esposa de Cristo, no es cualquiera cristiano, es un cristiano que tiene fe, es un cristiano que ha rechazado toda incredulidad, es un cristiano que se mantiene y permanece en la fe, es un cristiano que entiende sus prioridades en el Señor. Ese es el que el Señor arrebata. Es un cristiano maduro, hermano, es un cristiano aguerrido, porque cuando uno ve después el Señor que viene nuevamente después de 7 años con su ejército, con los que 7 años antes el Señor se los arrebató, dice que ya no era una novia y una esposa, sino era el ejército de él. ¡Wow, hermano! Entonces es un cristiano que tiene conocimiento, tiene discernimiento, que ha sabido producir en él los espíritus del Señor, ha sabido mantenerse, ha sabido escuchar la palabra, caminar en la palabra del Señor. Y pienso que a muchos de nosotros nos falta eso, caminar en su palabra, creerle a él, hermano. Estamos en tiempos finales y es importantísimo esta palabra que estoy diciendo. Tenemos que esforzarnos para entrar en el reposo del Señor. Amén. Seguimos adelante. Hebreos 4:2, ahora Hebreos 4:6. Dice así, nueva versión al día. Esto significa que todavía falta que algunos entren al reposo de Dios. Nosotros, por supuesto. Los que primero tuvieron la oportunidad de entrar, no la aprovecharon por desobedientes. Este es el mismo versículo, pero es la nueva versión al día. Mire cómo lo dice acá. O sea, nosotros tenemos esa oportunidad de entrar al reposo. Pero los que primero estuvieron, o sea, el pueblo de Israel, tuvieron esa oportunidad, pero no lo aprovecharon por desobediente. Pero mire cómo dice acá. En la versión anterior dice que no le fue acompañado por la fe, o sea, de que es porque tuvieron una incredulidad. En esta versión dice que fueron desobedientes. Entonces la incredulidad tiene como un síntoma. ¿Cuál es el síntoma de la incredulidad que puede estar en el cristiano? La desobediencia a su palabra. Entonces, aquí, mire, yo ya entro ya el segundo enemigo. El primer enemigo de poder entrar al reposo del Señor es la incredulidad. El segundo enemigo, ¿no? Si vamos deshaciendo, si vamos sacándole a la incredulidad todas esas ramificaciones, una de ellas es la desobediencia. La desobediencia a la palabra finalmente te hace ser un cristiano incrédulo. Y aquí, hermano, deberíamos hablar mucho sobre la obediencia a su palabra. Porque pienso de que como cristianos, y ya tenemos, hermano, usted tiene las redes sociales, tiene YouTube, ya está enterado de tantas cosas de una forma muy rápida.
Sabemos que el Señor está cerca, sabemos que el Señor viene pronto, sabemos que pronto viene ese rapto de la iglesia. Sabemos esto, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para su venida? ¿Estamos preparados para cuando Él venga? ¿Estamos preparados realmente? Entonces, ¿cuál es el enemigo número uno de esa preparación? La incredulidad. Esa incredulidad se ha formado por falta de obediencia a su palabra, lo que hoy día se le dice desobediencia a su palabra. Entonces, hermano, dice, lo que primero tuvieron la oportunidad de entrar no la aprovecharon por desobedientes. O sea, ellos tenían palabra, mandamientos, preceptos, como les decía, pero no la obedecían. Y si la obedecían, mire, obedecían una parte, pero la otra no la obedecían. Entonces muchas veces nosotros nos parecemos bastante a ellos. Porque ¿cuándo vamos a la iglesia? Vamos toda la iglesia cuando es el aniversario. Vamos todos a la iglesia cuando hay un evento especial. Vamos todos a la iglesia cuando hay algo especial que la iglesia puede celebrar. Pero, ¿es eso seguir a Dios? ¿Es eso realmente obedecer su palabra? Definitivamente no. Porque eso tiene que ser una constante en nosotros. Nosotros no podemos dividir, vamos a la iglesia porque sucede un evento especial. No, hermano, no es eso. No es demostrar algo a alguien. No es demostrar, vamos a hacer este evento especial, entonces vamos todos a la iglesia. No, hermano, tiene que ser una vida personal de todos los días de nosotros. Tiene que ser una experiencia personal de todos los días de nosotros. Por supuesto que es bueno tener eventos dentro de la iglesia, pero el evento es para que todos podamos, hermano, entender que todos los días tiene que haber un evento especial en nosotros. No podemos solo sencillamente decir, este domingo sí, este domingo no, este día sí, este día no, o como que nosotros empezamos a dividir nuestra vida, nuestras determinaciones, como que el Señor es una parte de nuestro tiempo, pero no es nuestro tiempo, no es nuestra prioridad. Entonces de esa manera no permanecemos en su palabra y se nos forma, como el diablo es sabio, que el Señor lo reprenda, se forma en nosotros una forma de vida que no dignifica al cristiano para poder ser arrebatado por él. Wow, hermano. Entonces, mire ya, por eso se trata por eso el tema era preparando para su venida. Y yo le estoy hablando no de mentira, le estoy hablando de verdad, de lo que muchas veces sucede dentro puede suceder dentro de mi iglesia, de tu iglesia, donde quiera que me estés viendo. Entonces se trata de que nosotros podamos experimentar al Señor de una forma real todos los días de nuestra vida. Pero la desobediencia a su palabra, hermano, crea en sí una incredulidad. Por ejemplo, la desobediencia está muy conectada con el camino del Señor. Por ejemplo, obediencia a su palabra dice, no dejaos de congregarnos. Es lo más típico, ¿no? Pero si tú te dejas de congregar, estás obedeciendo. No, hermanos, que mire, aquí en estos países de Suecia ha hecho está bastante helado. Yo trabajo de noche, salgo en las mañanas, como las 7:15, 7:20 de la mañana, y ya cuando salgo afuera hay menos 18, menos 20 grados, hermano. Entonces, a veces venir a la iglesia con temperaturas tan bajas, a veces no es tan fácil, pero la gente llega igual. Llega igual. Tiene que caminar un trecho de la estación de tren para llegar aquí al templo, ¿no? A lo mejor no es tanto, pero en temperaturas tan bajas sí lo es. Pero el esfuerzo, cuando está esa permanencia en tu corazón, cuando está eso de que tú quieres estar ahí porque tú amas al Señor, no importando lo difícil que sea. Entonces esa obediencia, el Señor te la recompensa, por supuesto. Entonces la palabra que oyes ese día te viene a provecho
amén, a tu oír. Entonces estás haciendo obediente a tu palabra. Ahora en otros países, hermanos, que los días son más cálidos, hermanos, es más fácil llegar a los templos, etcétera. Imagínese el no poder llegar ahí. Entonces, no se trata de tiempos, se trata de que qué es lo que hay en nuestro corazón que no nos deja realmente obedecer completamente a su palabra. Es ahí que yo quiero llegar en el día de hoy. Amén, hermano, para poder que ustedes entiendan la importancia de lo que estamos hablando, preparándonos para su venida. Entonces, podemos decir que este segundo enemigo es la desobediencia. Entonces, para nosotros entrar al día de reposo, entrar a esa nueva Jerusalén es importantísimo. Y cuando el Señor venga, Él lo va a hacer. Amén. Ahora, ¿qué significa realmente el día de reposo entonces? ¿Cómo se experimenta espiritualmente? Porque ya le dije que es literal. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos reposos hay. Les voy a preparar ese reposo para ustedes cuando ustedes lleguen allá. Ok, eso va a ser literal. Cuando el Señor nos lleve con Él, nos va a presentar y vamos a entrar a esa nueva Jerusalén y al reposo del Señor. Eso es literal. Pero ¿cómo sería ese reposo hoy espiritualmente? ¿Cómo cree usted? Deje tomar un poco de agua. Antiguamente el pueblo de Israel tenía que guardar el día de reposo, que para ellos era el día sábado. Entonces, en ese día de reposo no era solamente guardarlo, ellos tenían que santificarse, tenían que poner sus almas, hermanos, delante del Señor, era el día de ofrendas, era el día de acción de gracias, tenía muchos ejemplos con respecto a cosas que tenían que hacer en el día de reposo. O sea, era algo que era solamente dedicado al Señor. ¿Ok? Pero hoy día, hermano, el Señor, eso era el antiguo pacto, pero hoy día el Señor dijo, esta es la copa del nuevo pacto. El Señor puso un pacto nuevo. Y nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que mirar esos ejemplos del Antiguo Testamento para poder entender que eso era solamente una sombra, era un ejemplo de lo que el Señor y lo que era verdadero que iba a ser en el día de hoy. O sea, el reposo, con el reposo ellos tenían que santificarse, tenían que estar delante del Señor, tenían que incluso estar delante del Señor, tenían que lavar sus ropas, incluso su ropa interior, hermanos, tenían que estar limpias delante del Señor. O sea, era toda una liturgia, pero todo eso hablaba de la santidad delante del Señor. Entonces, el día de reposo, hermano, era el poder estar congregados delante de Él, santificarse delante de Él, el poder permanecer delante de Él, todo lo que hoy día nosotros como cristianos necesitamos. Pero ¿qué es para nosotros entonces el día de reposo? ¿En qué realmente significa en nosotros el día de reposo? Entonces yo quiero llevarlos a Hebreos capítulo 4, versículo 7, y dice así: por eso, hablando del día de reposo, el Señor volvió a señalar un día. Ajá. ¿Y cómo se llama ese día? Y dice, por eso el Señor volvió a señalar un día que es hoy. Y lo anunció, mire cómo hizo el Señor, lo anunció por medio de David. En las palabras que ya citamos, si hoy oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. ¡Wow, hermano! Entonces, ¿qué pasó con el día de reposo? Lo anunció ya. Fue profetizado que es el día de reposo. ¿Y sabe en qué? En la palabra de David. Y David tenía un corazón conforme a Dios, hermano. Él dice que perfeccionó la alabanza y tomó el ejemplo que el Señor le mostró en el cielo y lo quiso hacer en la tierra. Entonces, y es por eso de que una de las cosas que se tienen que perfeccionar dentro de la iglesia en el día de hoy es justamente la alabanza. Porque la palabra dice, de los niños, de los que maman,
fundaste y perfeccionaste la alabanza. O sea, hay algo que se tiene que perfeccionar, que es justamente la alabanza. Ahora, David tenía ese corazón conforme a Dios y a él le fue revelado esto, que el día de reposo es sencillamente hoy. Entonces, no es el día sábado, no es el día domingo, no es el día lunes, no es el día martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, es hoy. Hoy es el día de reposo. Si hoy oyen la voz de Dios, ese es el día de reposo para ti. Si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones. ¿Quién endureció los corazones? El pueblo que quedó tirado en el desierto. Dice que sus corazones se desviaron del Señor constantemente y no entraron al reposo del Señor. Entonces David entendió que el día de reposo no era guardar un día en específico, sino era guardar el hoy, el diario de todos los días de nuestra vida. Entonces, el día de reposo, hermano, es una constante en nuestro tiempo cronos. El día de reposo es hoy. Hoy es el día de reposo. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de milagro. Hoy es el día de restitución. Hoy es el día de la bendición. Hoy es el día de la libertad. Hoy es el día de tu bendición. Hoy es el día que tus enemigos pueden hoy día quedar tirados ahí. Hoy es el día que el Señor te defiende de todos tus enemigos, no importando cómo se llamen, enfermedades, aflicciones, presiones, opresiones, depresiones. Por eso vino Cristo y fue profetizado también que Él vino a quebrar toda cadena, toda amargura, todo hermano puede estar en Cristo. Cristo es hoy y Cristo es nuestro reposo. Aleluya. Entonces el reposo que lo que realmente representa ese reposo en el Antiguo Testamento es el reposo en Cristo. Y es por eso que Él nos insta a poder permanecer a Él, porque si no permanecemos a Él, difícilmente entraremos al reposo que fue prometido por Él para cada uno de sus hijos. Entonces, yo respiro, hermano, todos los días. Cuando tú te levantas por la mañana, tú despiertas a la vida porque tu corazón sigue latiendo y tú puedes respirar el oxígeno que necesitas. Ese es el reposo de la vida biológica. Pero hay un reposo de la vida espiritual que está más dentro de ti. Hay un reposo en tu alma, un reposo espiritual, donde no importa las circunstancias y las adversidades del desierto y de la prueba, tú sabes que el que está contigo es más fuerte del que está afuera. Tu reposo está en Cristo. Tu reposo siempre va a estar en Cristo, no importando en la situación que estés. Si estás enfermo, mira, vamos a orar para que el Señor venga con el reposo y te sane de toda enfermedad. Pero tú tienes que entender, hermano, de que ese reposo se llama Cristo y no es para mañana, es hoy. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Esto fue, por eso el Señor volvió a señalar un día, volvió a señalar un reposo. ¿Y cómo se llama ese reposo? Hoy. Ese reposo se llama hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de sanidad, hoy es el día de liberación, hoy es el día de tu rescate, hoy es el día que realmente que tú puedas creer en el Señor y el Señor te hace libre de todas las cadenas que pueden presionar en tu vida. Hoy. Entonces, viene un reposo literal, sí, pero hoy día podemos experimentar desde ya el reposo espiritual. Acuérdense que la transformación literal es porque ya tu alma fue transformada espiritualmente. Es importante, porque incluso dicen Tesalonicenses que nuestros cuerpos serán transformados, ¿ok? Pero ¿para quiénes? Para aquellos que ya tienen vida espiritual, para aquellos que ya su alma ha sido transformada. Entonces, seguramente en nuestra alma todavía quedan muchas cosas por transformar y yo sé que el Señor lo va a transformar por completo cuando Él venga, porque perfectos no estamos, pero sí estamos llamados a la perfección, también lo dice la palabra. Ahora,
es importante. Entonces, lo primero, para que no se cree en ti la incredulidad, para que no se cree en ti ese espíritu que te deja fuera del reposo del Señor, entonces tienes que primeramente seguir los caminos del Señor. Seguir los caminos del Señor. Entonces, cuando ya me estás entendiendo esto, yo quiero llevarte aquí al versículo bíblico que te mostré al principio de la palabra profética. Por aquí empezamos. Dice, si por causa del día de reposo, ahora ya sabes, si por causa del día de hoy, que es Cristo, apartas tus pies para no hacer lo que te plazca en mi día santo, hoy, y llamas el día de reposo, y llamas a Cristo tu delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras. Ahora, mire, dice, no siguiendo tus caminos, porque eso, seguir tus caminos, se te va a crear una incredulidad y te deja fuera del reposo. No siguiendo tus caminos, no buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. De eso vamos a estar hablando, hermano, pero todavía no llegamos ahí. Pero se lo quiero poner como ejemplo, hermano, que esto va completamente junto con lo que dice Hebreos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, deje ver a dónde llegué, hermano, aquí era. Amén. Entonces, si hoy oyes la voz, no endurezca vuestros corazones. Entonces, el Señor volvió a señalar este día. Y el Señor nos dice, yo soy el reposo. Hoy es tu reposo. Ahora, mire lo que dice entonces, este es el versículo 7, el versículo 8 dice así. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién fue Josué? Acuérdense que ellos entraron no por Moisés, sino por Josué. Entonces, pero dice, si José no les hubiera dado reposo, no hubiera habido otro día. O sea, lo que estaba representado, en otras palabras, el reposo del Antiguo Testamento, es lo que hoy día se le dice hoy. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. El reposo se llama Cristo, hermano. Ese es nuestro reposo. Pero, claro, podemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, pero tú tienes que empezar a conocer el camino del Señor. Tú tienes que empezar a conocer el reposo del Señor. Tú tienes que empezar a conocer la palabra del Señor. Tú tienes que empezar a obedecer la palabra del Señor. Tú tienes que desarraigar todo lo que no proviene del Señor. Todo eso te crea en ti una permanencia en el Señor y eso te hace cambiar tu ser interior y crea un constante reposo. Entonces, cuando Cristo venga, solamente va a transformar tu cuerpo porque ya tu alma ya está en reposo. Y ahora tu cuerpo, alma, espíritu, te va a dar un cuerpo nuevo y entran al reposo literal, que es entrar a la nueva Jerusalén. Amén, hermano. Entonces, en el Hebreos capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente. Queda, por tanto, un reposo sagrado, por supuesto. Ahí es lo que le estoy diciendo. Y aquí la palabra lo estipula. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y en el versículo 11 dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. El reposo sagrado, el reposo que en Cristo, en la obediencia de su palabra. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Wow, hermano. Y aquí viene la advertencia entonces. Queda, por tanto, un reposo sagrado, hermano. Y eso es lo que yo le he estado queriendo conversar desde el principio. Hay un reposo sagrado que se tiene que guardar.
Hay un reposo sagrado que se tiene que obedecer. Hay un reposo sagrado que tiene palabra que tenemos que obedecer. Hay un reposo sagrado que tiene que haber permanencia. Hay un reposo sagrado que tiene que ver con llenura del Espíritu Santo. Hay un reposo sagrado, hermano, donde está todo lo que el Señor nos quiere dar. Hay un reposo sagrado para poder escapar y dignificarnos delante del Señor y escapar de este mundo cuando el Señor venga. Hay un reposo sagrado, hermano. Entonces, para poder obtener, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos por entrar en ese reposo. Esforzarnos por entrar en ese reposo. Entonces, tú y yo tenemos que esforzarnos, porque si no nos esforzamos, ¿qué es lo que el enemigo trae a nosotros? Incredulidad. ¿Y cómo llega la incredulidad? Llega a través de la desobediencia. ¿Y cómo llega la desobediencia? Llega a través de no seguir el camino que el Señor nos dijo que teníamos que seguir. Es una escalera, acuérdense, camino, verdad y vida. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que para poder caminar y que no se nos forme ese espíritu de incredulidad que nos deja fuera de su reposo, entonces tenemos que esforzarnos por entrar en un reposo. Y eso ya no es algo que el Señor tiene que hacer por nosotros, sino que tú y yo, por nuestra propia voluntad humana, tiene que decidir. Entonces, hoy día es el día de la decisión. Tú tienes que decidirte por el Señor. Tenemos que decidirnos por el Señor porque al final es la única esperanza de este mundo, no hay otra. Si el pueblo de Israel, quedó toda una generación tirada en el desierto, entonces usted piensa que no va a suceder lo mismo si nosotros no obedecemos y no nos esforzamos en el Señor. Me hubiera gustado mostrarle un versículo del Apocalipsis, pero ya se lo muestro para la próxima. Amén. Para poder que vea usted las cosas que el Señor al principio mostró, son las mismas cosas que va a suceder después. Amén. Nos quedan solamente 1 minuto y 50 segundos, hermano, así que vamos a orar y lo vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a orar al Señor para que hayamos podido entender un poquito más de lo que trata realmente el reposo en el Señor. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor mío, por todos aquellos que tienen aflicciones, todos aquellos que estén en opresiones, todos aquellos que tienen depresiones, todos aquellos que tienen enfermedades, todos aquellos que estén luchando con su cuerpo, Señor mío, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú le hagas entender que necesitamos esforzarnos en el reposo, y ese reposo el que te va a dar la respuesta de tu opresión, la respuesta de tu depresión, la respuesta en tu sanidad de tu cuerpo. Señor mío, ayúdanos a entender ese caminar, Señor mío, que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Saca todo espíritu de incredulidad, creyente y todo, muchas veces no creemos. Saca ese espíritu de incredulidad, Señor, delante de nosotros. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, para que tu palabra, Señor, permanezca en nosotros y esta permanezca para siempre hasta cuando tú nos vengas a buscar. Señor, yo te doy gracias. Bendice a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere, este próximo miércoles. Que el Señor me los bendiga mucho. Hasta la próxima.